Bueno, déjeme orar para entrar a la predicación del día de hoy. Únase conmigo. Padre, yo sé que tu palabra es viva y eficaz, es poderosa, es más cortante que una espada de dos filos, que tu palabra nunca vuelve vacía. Y hoy afirmamos esa verdad y creemos, por lo tanto, que esa palabra caerá en buena tierra, en el corazón de alguien que la necesita el día de hoy. En tuyo nombre, Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén y amén. Siempre que llega el domingo primero de la Semana Santa, se le conoce en muchos lugares como el Domingo de Ramos. Se habla mucho tal vez recuerdan tal vez que prediqué el año pasado, creo, sobre el burro, el asno que cargó a Jesús. Otros enfatizan tal vez el saludo, la enramada que llaman, el uso de las ramas para saludarle. Pero hoy yo quiero enfatizar otro aspecto de este domingo, y es la ciudad de Jerusalén, la ciudad santa, como se le conoce. Ahí le tengo en la pantalla para los que están aquí presentes una imagen de esa famosa ciudad de Jerusalén. Una ciudad donde hay de todo y donde pasan muchas cosas, algunas muy buenas y otras no tan buenas también. Esta semana pasada al menos, Jerusalén estaba en las noticias por unas huelgas que se estaban dando contra el primer ministro Netanyahu. Y ha habido conflicto esta semana. Las otras ocasiones, conflicto con los palestinos, etcétera. Siempre Jerusalén está en las noticias, de una u otra manera, ¿cierto? Bueno, la historia bíblica a la que nos queremos referir es la de Jesús como visitante de la ciudad de Jerusalén. Jesús visita Jerusalén. ¿Cuántos de ustedes han visitado Jerusalén? De los que me están viendo en otros lugares o de los que están aquí. Tal vez no muchos, ¿verdad? Pero ¿cuántos desearan visitar Jerusalén? Eso sí, habemos muchos que queremos ir pronto a Jerusalén. Mi esposa y yo y algunos miembros aquí de la iglesia Casa del Rey estamos planeando ir pronto, tal vez el año que viene, si Dios nos da vida, a Jerusalén. Pues sabe que así fue. Jesús visitó Jerusalén en una ocasión. ¿Qué pasa cuando una persona importante visita la ciudad? Son recibidas de una forma especial, ¿verdad? Al menos en los tiempos modernos, cuando alguien visita una ciudad y es una celebridad, le dan las llaves de la ciudad, simbólicamente, le dan una copia así de una llave y le dicen esto representa las llaves de la ciudad y eso quiere decir, usted aquí en esta ciudad pida lo que quiera. Usted es la persona más importante en esta ciudad. Oiga, qué tremendo eso, ¿verdad? Eso hacen hoy en día con las celebridades. Solo que Jesús no entró a Jerusalén como una celebridad. Más bien muchos no querían que entrara. Muchos estaban negativos a su entrada a esa ciudad. Y él entró por una puerta que hasta la fecha está cerrada. Después de que Jesús entró, esa puerta la cerraron. Hay 12 puertas en la ciudad de Jerusalén. Un día les voy a predicar de ese tema, por cierto. Y la puerta del Mesías se llama. Dicen los judíos que solo el Mesías entraría por ahí. Y Jesús entró por ahí. Pero la cerraron porque ellos no creen que Jesús es el Mesías y están esperando a otro que entre por esa puerta. Qué cosa, ¿no? Pero ya entró, ya entró. Bueno, eso es lo que pasó. A los reyes, a los gobernantes siempre se les recibe muy bien. Y a Jesús, por lo menos el pueblo o cierta parte del pueblo, no los líderes religiosos, pero cierta parte del pueblo sí lo recibió muy bien. Otros no. Los que lo recibieron bien decían, ¡Hosana! ¡Hosana! Que eso significa bienvenido. Bienvenido al rey.
En el tiempo moderno se hacen cosas como tirar alfombras rojas. Cuando va a entrar alguien importante a una ciudad, le tiran alfombras rojas. Se hacen banquetes especiales en honor a ese visitante. Les traen regalos, además de todos los privilegios que puede tener un visitante importante. Pero a Jesús no le tiraron alfombras rojas. ¿Sabe qué le tiraron? Palmas. Palmas. Por eso es que se le llama a veces Domingo de Ramos, porque eran ramitos de palmas. Recuerde que en Jerusalén abundan las ramas de palma, hay palmas, las palmeras. Igual que aquí en Florida, ¿no? Usted vive en otro lugar, tal vez no sea así, pero aquí en Florida podemos celebrarlo, porque encontramos palmas por todo lado también, aquí en Florida. O sea que a Jesús no le tiraron alfombra roja, ni banquetes, ni nada por el estilo, pero sí el pueblo buscó lo que estuviera. ¿Qué me dice eso? Que a veces no es el objeto, sino el sentimiento. A usted le han dado un regalo que no tiene mucho valor económico, pero usted lo guarda. Y usted dice, es que este regalo no es el valor económico, es el sentimental lo que vale, ¿cierto? A mí una vez uno de mis hijos me regaló un llaverito de mi equipo favorito, por cierto, y ahí lo ando siempre para encender mi carro. El llaverito, ¿cuánto costó? No mucho, ¿verdad? Pero yo digo, me lo regaló mi hijo y eso tiene mucho valor sentimental. Otro hijo mío me regaló un sombrero. Él sabe que me gusta todo lo que es de vaqueros y todo eso. Me regaló un sombrero. ¿Entiendes? Son regalos que no tienen tanto el valor material, sino el valor sentimental. Y que de mi esposa, ella no le gustan los perfumes. No es que no le gustan, es que es alérgica a los perfumes. Pero ella me regala perfumes porque sabe que yo soy fanático de los perfumes, las colonias. ¿Entiendes? Hay cosas que no tienen ese valor material, pero sentimental. Y el pueblo a Jesús le dio algo simple, palmas, unas palmas. ¡Hosana! ¡Hosana! ¡Bienvenido al rey! Qué tremendo eso, ¿verdad? Bueno, así fue el comienzo de esa historia en la ciudad santa. La ciudad santa también, ¿sabe por qué se le dice la ciudad santa? Primero porque nació Jesús ahí, obvio, nació Jesús, el Mesías, el Salvador. Pero también no solo para los cristianos, para otras religiones es una ciudad santa. Es la ciudad santa también para los musulmanes. Ahí ellos tienen una mezquita muy grande y esa mezquita es reverenciada y cuidada y respetada mucho por los musulmanes. Y cuando ellos lanzan, ustedes saben que lanzan ataques a Israel a veces, a Jerusalén, tiran bombas y tiran cohetes y todo, se aseguran de que no vayan a dañar la mezquita, es sagrada, eso no lo tocan. Entonces, en Jerusalén podemos decir que, entre comillas, conviven, están ahí representadas las tres grandes religiones del mundo. El cristianismo, el islamismo y el judaísmo, obviamente siendo Israel la nación de los judíos. Y si tú visitas un día Jerusalén, te van a decir, este es el barrio o la área de los judíos ortodoxos, porque hay judíos por todo lado, pero hay un barrio donde viven los más duros, como dicen, los ortodoxos. Y ahí nadie vive, otros que no sean de ellos. Son los que usan un sombrero negro y se dejan crecer aquí el lado del pelo al lado de la cara y la barba y todo eso. Y visten traje negro, son los ortodoxos. Aquí los hay en New York y en varias partes de Estados Unidos, lo puedes ver también. Pues está esa sección. Luego hay otra sección que te van a decir, aquí están los árabes, los musulmanes, los palestinos, y están en Jerusalén también. Ahí es el barrio palestino, el barrio árabe, y casi nadie más vive ahí que no sea de ellos también. ¿Ves?
Entonces está también el sector cristiano, donde están los católicos y cristianos de otros lugares, como le digo, los ortodoxos griegos y todos estos otros grupos. Están en ese otro sector del cristianismo y hay templos cristianos ahí en Jerusalén también. Sí, no vas a encontrar grandes catedrales, pero vas a ver templos cristianos en Jerusalén también. De manera que cuando visites, pues será interesante ver esa diversidad religiosa que hay en Jerusalén. Te pongo una imagen ahí de la cúpula de la mezquita, que fue en realidad el sitio del primer templo. No sé si sabían ese dato, pero allí donde está esa mezquita estuvo el primer templo, el que construyó Salomón, que fue destruido después. Hubo un segundo templo, el que construyó Herodes, que también fue destruido en el año 70 después de Cristo. Y el tercer templo no existe. Ellos dicen que están construyendo el tercer templo ahora, los judíos, pero no existe. No hay templo ahora. Lo que hay es una pared, un muro que quedó del segundo templo apenas, ese pedazo que se llama el Muro de las Lamentaciones. Es donde van los judíos y no judíos también. Muchos solo por turismo van a ver ese muro y ahí hacen oraciones. Escriben en un papelito una oración y la meten en una esquinita entre las piedras del muro. Eso es lo que hace la gente, peticiones y todo eso. Lo que no saben es lo que mencionó la pastora temprano, que ya no necesitas llevar una oración en un papelito y meterla entre las piedras, que puedes hablar directamente al Padre a través de Jesucristo, nuestro mediador, el Mesías, a quien proclamamos. Pero así es, está ese lugar famoso, el punto central de Jerusalén, el monte del templo. Es una plaza antigua donde estuvo ese primer templo que fue construido por Salomón y destruido en el año 587. Hoy se distingue por la cúpula de la roca, como se le llama también, antes de Cristo. Entonces, volviendo al evento de la entrada de Jesús a esa ciudad, hace 2000 años, más de 2000 años ya, en lo que hoy conocemos como Domingo de Ramos, fue cuando Jerusalén tuvo esa visita especial. Esta persona, Jesús, había estado en la ciudad varias veces, pero nunca se había presentado como el Mesías, hasta ahora. Y es por una profecía que se encuentra en Zacarías 9:9. Esa profecía anticipaba que el Mesías vendría a Jerusalén. Y todo judío, todo buen judío, como dicen por ahí, sabe de Zacarías 9:9, de la anticipación de la visita del Mesías a Jerusalén. Así que entonces este evento es un evento mesiánico. Cuando usted me pregunta, pastor, ¿qué es eso de mesiánico? Bueno, hoy día hay una corriente, hay una ideología que se llama así, el mesianismo. Y hay iglesias por ahí que se llaman iglesias mesiánicas. Algunas son muy buenas iglesias, pero algunas otras, cuidado también, porque están enseñando cosas que te están llevando a volverte un judío, que tienes que guardar la ley y todas las fiestas y todo eso, y eso no es para ti, no es para vos, no es para mí. No vivimos bajo la ley, no tenemos que guardar fiestas ni cosas como eso, pero sí creer que Jesús es el Mesías. Lucas 19:28 dice, dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. ¿Qué me dice de la ciudad? Si me dice subiendo, la ciudad estaba asentada sobre un monte. Es interesante que la Biblia nos da datos, ¿verdad? Así geográficos del entorno, del contexto donde
sucedieron las cosas. Subiendo a Jerusalén. Y hay otros pasajes en la Biblia, los Salmos, etcétera, donde dice, subamos al monte de Jehová, subamos a Jerusalén. Jerusalén está subiendo. Eso es simbólico, ¿sabe? Porque Jerusalén representa ascender, no descender. Los cristianos estamos ascendiendo, ¿me entiende el punto? Estamos creciendo. Estamos buscando la altura, no bajar, nunca. No. Y Jerusalén simbólicamente representa eso, un lugar donde ascendemos. Usted y yo estamos llamados a subir, a mirar a los cielos, a pensar en lo que está arriba, no en lo que está abajo. ¿Sabe? Las personas cuando están deprimidas tienen la tendencia a mirar solo para abajo. Y van así caminando, así con la cabeza agachada y mirando para abajo. Y no ven la maravillosa creación de Dios en el cielo, las nubes, el sol, etcétera. Tenemos que mirar hacia arriba. Tenemos que ascender, no descender. Así es Jerusalén. Verso 29 dice, estoy en Lucas 19, 29 dice, al acercarse a Betfagé y a Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos, diciendo, id a la aldea de enfrente y entrad en ella y hallaréis un asno atado en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os pregunta por qué lo desatáis, le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Muy interesante el relato que nos da la palabra ahí. Bueno, número 1, nos habla de que él venía del Monte de los Olivos. Hoy día también, si usted visita Israel, ese es uno de los lugares donde los guías de turismo le van a llevar. Ese lugar existe, es muy tradicional, se conoce, el Monte de los Olivos. Y se le llama así porque hay muchos, ¿qué? Olivos. ¿A usted le gusta la comida con aceite de olivo? De oliva, sí, ¿verdad? Mi esposa solo eso usa. Es el más saludable. Sí. Y es que el olivo es una plantita muy famosa, muy popular en Israel. Usted va a encontrar olivos por muchos lugares. Y en ese monte en especial abundaban. Se le llamaba por eso así. Ahora Jesús le da una instrucción. Esa es la parte más importante. La instrucción que da Jesús. Dice, vayan a la aldea del frente y van a encontrar un asno atado al que ningún hombre ha montado jamás. Es interesante que aunque Jesús no entró con una alfombra roja a Jerusalén, Jesús no entró en una limusina, como entrarían hoy los famosos, sí entró en un asno que nadie había montado antes. Un detalle interesante. Y es que cuando Dios quiere hacer algo nuevo, va a usar cosas nuevas. Cuando Dios quiere renovarnos, va a poner cosas buenas para que las usemos. ¿Cierto? Yo creo que Dios tiene cosas buenas para usted. No se conforme con con los sobros, por decir así. No. Diga, Señor, tú tienes lo mejor para mí. A Jesús le importó tener un asno que nadie había montado jamás. Es que también imagínase, los asnos es un simple animalito, decimos, pero qué privilegio el de ese asno. Hay un chiste por ahí que dice que cuando ese asno entró a Jerusalén y vio a todo el mundo aplaudiendo y de todo, cantando, se dijo, wow, yo soy popular aquí. Pero hay una canción que alguien escribió por ahí que dice, asno, 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 no te alegres tanto porque no es por ti que están aplaudiendo, es por el que va montado en ti. Y eso nos hace recordar que vos y yo no somos los que merecemos el aplauso. Vos y yo no somos los que recibimos la gloria. La gloria es de Jesús.
Nosotros somos simbólicamente, no te enojes por la comparación, pero simbólicamente somos el asno. Somos el asno. Es decir, somos el instrumento que Dios quiere usar. En ese sentido lo digo. Bueno, y dice que Jesús les dice, vayan y desátenlo. Y oiga, ¿verdad que si usted lo mandan ahí, yo el pastor le digo, vaya al frente ahí, a la casa del frente, vas a ver ahí una bicicleta, tráigamela. Usted se queda seguro pensando, pastor, y que me van a arrestar porque esa bicicleta debe tener dueño y el dueño de la bicicleta va a salir afuera y me va a decir, ¿qué le pasa? ¿Por qué está llevándose mi bicicleta? Algo así para equipararlo, compararlo con nuestro tiempo hoy. Tal vez no un burro, pero una bicicleta o una motora, algo así. Sería raro, ¿cierto? La instrucción que dio Jesús, bien interesante. Pero el verso 31 dice, si alguien os pregunta por qué lo desatáis, le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Diga conmigo, el Señor lo necesita. Hay cosas a veces que no tenemos que cuestionar a Dios, sino decir, sí, Señor, si tú lo necesitas, es tuyo. Todo lo que tengo es tuyo. El Señor lo necesita. Yo no sé usted cómo se siente en cuanto a las cosas materiales, pero te doy una noticia hoy. Nada de lo que tú tienes materialmente hablando es tuyo. Pertenece al Señor. Y tienes que tener una actitud de decirle al Señor, Señor, si lo necesitas, es tuyo. Nunca se me olvida una iglesia donde estábamos pastoreando años atrás, en Texas, que éramos pastores muchos años allá antes de venir a Florida. Y recuerdo el caso de un hermano que un día le dijimos, miren, están viniendo varias familias a la iglesia que no tienen transportación. ¿Usted me podría ayudar? Le dije a este hermano, yendo a recoger 2 o 3 familias. Sí, pastor, cómo no, con mucho gusto, yo voy y los recojo. Una semana después llega y me dice este hermano, pastor, eso de recoger a los niños y recoger unas cuantas familias, le tengo una propuesta. Dígame, le digo. Pues yo tengo una van, una camioneta, una van, que la pueden usar para eso. Es más, se la hago regalada, la hago una donación a la iglesia. ¿Qué cosa? Yo me puse a pensar, este hermano sin darse cuenta, estaba cumpliendo lo del hombre del burro. Él no se puso a preguntar, pastor, pero ¿por qué eso de andar recogiendo a la gente y todo? Que cada uno busque cómo llegar a la iglesia. No, él dijo, hay una necesidad y voy a ayudar a proveer esa necesidad. Y me dijo, pastor, ahí está esa van, úsenla. Y así lo hicimos. Hasta le pusimos el letrero del nombre de la iglesia, la van y todo, y la van ahí siguió sirviendo para recoger gente. Qué lindo eso, cuando alguien está dispuesto a despojarse o a servir o a dar lo que Dios le ha dado para la obra suya. Yo sé que no muchos dicen amén por ahí, pero eso es lo que Dios pide. Eso fue lo que el Señor Jesús le dijo a este hombre. Mire, si le pregunta que por qué viene a desatar el asno, dígale, porque el Señor lo necesita. Y cuando el Señor lo necesita, diga amén. Puede ser abrir su casa. Recuerdo ahora que me mencionas eso, de una hermana de la iglesia, que ella tenía un cuarto en la casa, dedicado a visitantes de la iglesia. Si venían misioneros, pastores, que venían a predicar a la iglesia, ella siempre nos decía, pastor, yo tengo este cuarto en mi casa, que es el cuarto misionero. Usted puede decirle a cualquiera que venga a visitar a la iglesia, que está ese cuarto disponible. Qué lindo eso, que ya tuvieran esa actitud. Otros no, otros tal vez dirían, no, a mi casa no me mande a nadie, por favor. Y tendrían una actitud de egocentrismo, pero ella estaba dispuesta a dar servicio a través de su casa, como dice la pastora. Abrirla para dar un estudio bíblico simplemente también, sí. Mi casa es suya, mi casa pertenece a usted. Al Señor, no al pastor.
al Señor. Porque yo sé que por ahí algunos critican, dicen, ese pastor ya lo que quiere es que le den el título de la casa o que le regalen el carro a él. No, yo no estoy hablando de eso. Si usted quiere dar un carro para servir a la iglesia como una van para recoger personas, va a estar a nombre de la iglesia, no a nombre mío. Si usted alguna vez ofrece un terreno, una vez nos ofrecieron un terreno y en otro país, en Perú, una hermana que se convirtió al Señor y nos dijo, pastor, tengo un terreno en Perú, lo quiero donar para que se abra una iglesia allí. Y nosotros nunca fuimos a Perú, pero nos pusimos en contacto con los hermanos de la iglesia en Perú y ahí está empezando la iglesia en ese lugar, en Perú. Porque esta hermana decidió donar ese terreno a la iglesia, a nombre de la iglesia. Zacarías 9:9 es el texto que te mencioné antes, para que tengamos el contexto de la historia. Y dice, alégrate mucho, hija de Sión. ¿Cómo dice? Alégrate. Hoy es un día entonces ¿de qué? De alegría. La Semana Santa a veces se ha pensado que es una semana de luto, una semana triste. Y en algunas religiones por ahí la música que ponen es pura música así como de muerte, solemne, de funeraria, como dicen. Pero ¿sabes qué? Más bien es una semana de gozo, de alegría, porque nuestro Salvador vino, entró triunfante en Jerusalén, murió en la cruz, pero al tercer día resucitó. Por eso dice, alégrate mucho, hija de Sión. Hija de Sión es una expresión que en el Antiguo Testamento se usa para referirse a Israel. Alégrate, Israel. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Voces de júbilo. ¿Ves? Todo lo que envuelve la venida de Jesús, la visita de Jesús a Jerusalén, es motivo de alegría, de gozo. Mira que tu rey vendrá a ti justo y salvador. Yo no sé cómo todavía hay judíos que no se les enciende la luz de entender de que este pasaje se refiere a Jesús. Mira que vendrá a ti justo y salvador. Eso es Él. Él es el Salvador y Él es justo y Él es Rey. Pero humilde también, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Lo más simple. Recuerde que también en aquella época los poderosos, los que tenían arrogancia, entraban a la ciudad en un caballo, y en un caballo blanco o de lujo, en un carruaje. Y probablemente los judíos anticipaban que el Mesías iba a entrar así un día, en un caballo blanco, en un carruaje especial, y fue lo contrario. Entra cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de asna. Bueno, a mí no me tocó en un pollino, en un asno, no me tocó. Pero sí una vez que fuimos a predicar, en Nicaragua fue eso, cuando éramos misioneros, me tocó ir a predicar a una región donde los carros no llegaban hasta donde iba. Entonces me dijeron, pastor, aquí lo llevamos en carro hasta cierta parte. Después de ahí es a caballo. Y ahí entré yo a la ciudad esa, en caballo montado. Y yo decía, wow, imagínate, ¿cuánto me imaginaba yo que iba a entrar a una ciudad a predicar en caballo? Y aún eso fue mejor, entonces no iba ni en un asno, iba en un caballo. Pero es que mi punto es que si uno tiene que acomodarse. Un predicador hoy día que te dice, no, yo no voy a predicar a tal lugar si no me dan un hotel de cierto nivel. Ni lo invites mejor, porque ese no sabe lo que es montarse en un asno. Ese no sabe lo que es la humildad. O un cantante, uno de esos cantantes que andan por ahí hoy día también, que te dicen, no, yo no voy a cantar a tu iglesia si no me garantizan cierta cantidad de asistencia y cierta cantidad de dinero, y te ponen un límite. Que no venga mejor. El que no esté dispuesto a montarse en el pollino, en el asno,
A tener humildad, que no venga mejor. Ese es mi punto. Pero así fue Jesús. Él nos sorprendió. El verso 32, 35 dice, Jesús sorprendió a la multitud al presentarse en un pollino, un asno joven, no en un caballo como lo hacían los grandes conquistadores, los guerreros de la época. Ya en el verso 35 dice, lo trajeron a Jesús. ¿A quién? Al asno. Lo trajeron a Jesús. Y habiendo echado sus mantos sobre el asno, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Eso era la alfombra roja para él, tender sus mantos. Recuerde esto también. En esa época la gente no tenía mucha ropa. No es como hoy que usted abre el closet y usted dice, ¿qué me pongo? Porque tengo tanta ropa. Qué bendición eso, ¿no? Tantas camisas, tantos sacos y suéteres y toda clase de ropa tenemos en un closet. En la época de Jesús la gente, sobre todo la gente pobre, que eran la mayoría, con costos tenían tres vestimentas para toda la semana. Y ellos usaban un manto. En la parte de la vestimenta de un buen judío era un manto. Se ponían encima, porque el clima variaba. A veces estaba calor y a veces bajaba. En esa parte del mundo, en el oriente, en el día hace un calor terrible, pero en la noche hace frío, por el desierto que está ahí cerca. Entonces ellos usaban esos mantos, muy típico eso. Y eso fue lo que le tiraban al paso a Jesús, además de las ramas que ya mencioné, los mantos. Con eso estaban diciendo, Señor, yo tengo poco, pero lo que tengo te lo doy. Este manto, lo tiro al suelo para que tú camines ahí. Qué tremendo eso. Otra vez, el ejemplo es despojo, el no apegarse a nada material, despojo, darle lo mejor al Señor. Recuerda el caso del joven rico que una vez se acercó a Jesús y le dijo, Maestro, ¿cómo heredo la vida eterna? Y Jesús le dice, los mandamientos, ¿sabes? Y se los citó uno por uno. Y el joven rico respondió, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Pero, le dice Jesús, una cosa te falta. Deja tus riquezas, repártela. Y dala a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y él no quiso. Él prefirió dar la espalda e irse. Lo material lo ató, no le dejó servir al Señor. ¿Cuánta gente hay hoy día que lo material les estorba para servir al Señor? ¿Verdad? Relacionado a eso, ayer oía una entrevista, porque en mi país estaba dándose en las noticias de que el premio de la lotería no se lo había ganado nadie, entonces estaba muy alto. Y estaban motivando a la gente a comprar lotería. Y entrevistaron a un hombre que dijo que él se ganó la lotería en una ocasión y ganó mucho dinero. Y la sorpresa fue en la entrevista que él les dijo a la gente, ¿saben qué? No, mejor que no se ganen la lotería. Eso fue lo peor que a mí me pudo pasar, dice. Y uno se sorprendería, si se ganó tanto dinero, ¿cómo va a decir? Humanamente hablando, pensarían muchos. ¿Cómo va a decir que es lo peor que me podría pasar? Pues dice que a consecuencia de haberse ganado la lotería, perdió amistades, perdió a la familia, le empezaron a caer muchos problemas, lo querían matar, se peleó, se dividió la familia, pasaron tantas cosas tristes y dice que él no se ni dio ni cuenta cuando el dinero se le fue y no invirtió en nada, no hizo nada, como que fue un dinero maldito, dijo él. ¿Qué cosa, no? Así que, por favor, enfócate en la provisión de Dios y no dependas de la lotería. Entonces esta gente le dio a Jesús lo que tenían, tiraron los mantos. Cuando ya se acercaba a la bajada del Monte de los Olivos, recuerde que dijimos antes que Jerusalén era subiendo. Ahora dice que venían en la bajada. Llega un punto en el que también hay que bajar. Y eso de bajar también es, en el sentido simbólico, humillarse espiritualmente.
Es también reconocer de que cuando estemos en lo alto, no nos olvidemos también si caemos un día abajo, cuando estemos en una situación difícil. Toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar, a dar grandes voces, es decir, gritar, emocionados por todas las maravillas que habían visto. ¿Qué fue lo que los motivó? Las maravillas que habían visto. ¿Usted ha visto maravillas de parte de Dios en su vida? Pues grítelo, grítelo. Haga lo que ellos hicieron. No se lo calle, expréselo. Y decían: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Bendito, Hosana, quiere decir lo mismo. El que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Aquí se aplica el concepto del Mesías, porque dice que Él viene en el nombre del Señor. El término del Señor en el hebreo es el Adonai. En hebreo, el Adonai. Él viene en el nombre de Adonai, representando a Adonai. Que para un judío eso es claro. Es el Dios de Moisés, de Abraham, de Isaac y de Jacob. O sea que lo que estaban era reconociéndolo como ese representante del Dios vivo y verdadero. Sigamos adelante con la historia. Verso 41, 42. Cuando llegó cerca de la ciudad, y yo le dije que hoy me quiero enfocar más en la ciudad. ¿Qué pasó en la ciudad? Al verla, lloró por ella. ¿Usted sabe cuántas veces dice la Biblia que Jesús lloró? 2. Jesús lloró cuando murió su amigo Lázaro. Y Jesús lloró cuando vio a la ciudad de Jerusalén. Qué interesante eso, ¿no? Al verla lloró por ella. Llorar por la ciudad. ¿Por qué lloraría Jesús por la ciudad? Bueno, es que cuando uno ama a una ciudad, tiene que llorar si la ve en decadencia, si la ve mal espiritualmente. Esta semana me estaba contando un familiar, hermano de mi esposa, un cuñado, me contaba que en San José, la ciudad donde crecimos, San José se llama, en Costa Rica, la capital, que en San José ya no se puede caminar como antes, tranquilo por ahí, ir al parque y caminar, porque hay mucha delincuencia. Que mataron a 2 jóvenes esta semana, que asaltaron a otro por allá. Y cuando yo escuchaba eso, ¿sabe? Me compungió el corazón. Porque dije, wow, yo crecí en esa ciudad. Y yo crecí en esa ciudad, como te acabo de mencionar, disfrutando salir a la calle, tranquilo. Y me decía mi cuñado: no, José, ahora si vienes ya después de las 6 de la tarde, que se pone oscuro, todo el mundo se va para sus casas y nadie anda en la calle mejor. Uy, qué triste. Porque se ha metido mucho, sobre todo, el narcotráfico, la delincuencia relacionada con el narcotráfico. Qué triste eso. Y eso Costa Rica, que es un país conocido por ser muy tranquilo. Ni te cuento del resto de América Latina, ¿verdad? Qué triste es cuando vemos que la ciudad se está corrompiendo, perdiendo. Una ciudad que amamos porque crecimos ahí. Pues imagínate, Jesús también. Jesús creció en Jerusalén. Jesús creció en esa área. Esa era su ciudad. Jesús entendía el valor espiritual de esa ciudad. Y por eso dice que al verla lloró por ella. Aquí donde vivimos, los que estamos aquí hoy, en Orlando, Florida, hemos llorado por Orlando, Florida también, ¿verdad? Por Apopka, por esta área, porque hemos visto cosas pasando que antes no pasaban. ¿Cierto? El otro día vi en las noticias de que es muy peligroso ir al downtown, al centro de Orlando ahora. Muy peligroso. Antes no. Cuando yo me moví aquí a Florida hace 20 años, nos gustaba ir ahí a Church Street,
a los restaurantes que hay ahí muy bonitos y todo eso. Hoy día no, hoy ya no son restaurantes, son bares, son discotecas y lugares de droga y de perdición y de corrupción. Ya no es el lugar bonito que era antes. Lloramos por la ciudad entonces, cuando vemos esa decadencia que hay en la ciudad. Si también tú conocieras, al menos en este día, continúa diciendo el texto, lo que es para tu paz. ¿Qué Dios quiere para la ciudad? Paz. Hay un canto por ahí muy bonito que dice, te pido la paz por mi ciudad, de Jaime Murrell. Pero ahora está encubierto a tus ojos. Vendrán días sobre ti, Jerusalén. Póngale el nombre, cámbiale el nombre. Vendrán días sobre ti, Orlando, Florida. Vendrán días sobre ti, Bogotá, Colombia. Vendrán días sobre ti, San Juan, Puerto Rico. Vendrán días sobre ti, Buenos Aires, Argentina. Vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con cerca, te sitiarán por todas partes, te estrecharán. O sea, está anticipando, por eso lloró Jesús, porque sabía lo que le iba a pasar a Jerusalén. Te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra. El emperador romano, Tito, lo cumplió. Entró a Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Un poquito adelante nomás después de que Jesús ya no estaba físicamente. Entró Tito y destruyó la ciudad, quemó casi toda la ciudad y destruyó el templo. Metió cerdos al templo, lo cual era una de las peores ofensas que se le puede hacer a un judío, y le metieron cerdos al templo. Y andaba buscando las tablas de la ley, y andaba buscando el arca del pacto y todo eso para cogerlos como un trofeo. Pero un grupo de judíos celosos decidieron esconder todo eso antes de que él llegara. Y por eso ni hasta hoy se sabe dónde está el arca. No se sabe. La escondieron tan bien que no se sabe. Y se escondieron los rollos de la ley y muchas cosas, utensilios del templo los escondieron. Pero este Tito hizo eso. Destruyó Jerusalén. Dice Jesús, no quedará piedra sobre piedra. En una ocasión, él le dijo a los judíos, en 3 días destruiré este templo. Y se burlaron. Dijeron, está loco. ¿Cómo se le ocurre que este majestuoso templo va a ser destruido en 3 días? Él se refería a su resurrección, pero también tenía una implicación profética a lo que le iba a pasar literalmente al templo de Jerusalén. Y ellos no lo aceptaron. Eso nos enseña el problema de la vanidad humana, del orgullo humano, que a veces pensamos que nada nos puede destruir, que nada nos puede causar daño. El ser humano puede caer en esa actitud. ¿Recuerdan el Titanic? ¿Recuerdan al ingeniero del Titanic, al capitán del Titanic? Nadie, ni Dios, hunde este barco, dijo. Y se hundió. Así estaban los judíos con su ciudad y con su templo. Nadie. Y Jesús les dice, te derribarán. Te derribarán. Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Subrayé eso en rojo ahí en la pantalla. Esa parte. Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Qué fue el problema para los judíos y para la humanidad hoy? No conocer el tiempo de la visitación de Dios. Hoy día muchos saben que en el calendario dice Semana Santa, pero no han entendido el tiempo de la visitación de Dios. No han entendido el sentido espiritual de esa semana. Y hay esa actitud de arrogancia en muchos. No, este planeta lo vamos a... El otro día leí de unos científicos que decían que dentro de 100 años o 200 años iban a restaurar este planeta. Esa arrogancia de pensar, somos nosotros los que salvamos al mundo y nosotros podemos cambiar el mundo. Y por eso están enviando naves a Marte y todo eso, a ver si están vendiendo, ¿sabes? Están vendiendo
mortgage, tierras, pedacitos de tierra en la luna y todo eso. Así es el ser humano. Lo que menos piensa es, Dios es el que tiene la última palabra, Dios tiene control, Dios sabe cuándo y por qué interviene en el mundo. No conociste el tiempo de tu visitación. Quiero concluir haciéndote esa pregunta el día de hoy. ¿Vos conocés el tiempo de la de la visitación de Dios en tu vida? ¿Has discernido? ¿Has entendido lo que es que Dios te está visitando? Hoy a través de esta predicación Dios te está hablando. Dios te está visitando hoy también. Dios te está diciendo, yo quiero estar en tu vida. Así como entré en la ciudad de Jerusalén, quiero entrar a tu corazón. Así como entré en la ciudad de Jerusalén y me exaltaron y me alabaron, yo quiero que tú me exaltes, me alabes, me sirvas, no me ignores, no dejes pasar esta visitación. Esos judíos en aquel tiempo se les pasó la oportunidad de reconocer al Mesías. Que no te pase eso, que no te suceda lo mismo, de pasar, ver al Mesías venir y ignorarlo. No entender su visitación. Ese es mi llamado para vos, que me estás escuchando, aquí en nuestro templo y en otro lugar. Quiero invitarte ahora mismo a que tú le digas, Señor, admito y reconozco que me ha faltado entender tu visitación. Que quizás tal vez he pensado en este tema de cuando tú fuiste a Jerusalén como algo allá lejano, histórico, más de 2000 años, pero no algo que tiene que ver conmigo hoy. Y hoy yo entiendo, dile, Señor, que tú quieres visitar mi vida y mi casa, y mi familia también, y mi ciudad, como visitaste Jerusalén. Ora conmigo. Hago en este día una oración de arrepentimiento primero, Señor, por haber ignorado ese mensaje, por haber no entendido tu visitación. Y hago en este día también, Señor, una oración de hosana, de bienvenida para ti. Te digo de corazón, hosana, no como una expresión religiosa, sino de mi corazón, hosana, bienvenido, bienvenido, Rey. Quiero que seas Rey en mi vida. Quiero que seas el dueño. Quiero que todo lo que yo tengo, todo lo que poseo, esté, Señor, disponible para ti. Porque quiero ser tu siervo, tu sierva. Hosana, Rey. Esa es mi oración hoy. Y te pido por mi ciudad también, Jesús. Tú lloraste por Jerusalén. Tú sabes lo que pasa en mi ciudad, donde yo estoy, donde yo vivo. Tú sabes, Señor. Te pido porque tú intervengas en mi ciudad. Te pido porque el alcalde, el presidente, los líderes de esta ciudad reconozcan quién tú eres como Salvador, como Mesías, como Dios. Que no le den tanta importancia a otros personajes y te ignoran a ti, Señor. Que te den bienvenida, hosana a ti, en mi ciudad, en mi país. Todo esto lo oro de corazón, en tu nombre, Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Si usted ha hecho esa oración, quiero saberlo, para gozarme con usted. Déjeme saber en los comentarios, por favor. Escríbame ahí. Y le espero esta semana te espero el viernes, por la noche, a las 7 de la noche, que estaremos en vivo. Amén. Con nosotros. Dios te bendiga, Iglesia Casa del Rey, Iglesia del Nazareno, Pastor José Abdiel. Un abrazo.